Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos a la reflexión del Santo Evangelio para este día. El Señor nos llama. Hoy pedimos la intercesión de uno de los grandes santos teólogos de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, sacerdote, doctor de la Iglesia. Nos acogemos a su intercesión y vamos a recibir la palabra de Dios en actitud de oración, invocando el Espíritu Santo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ven Espíritu de Dios e infunde en nuestra mente la ciencia de Dios. Como Santo Tomás de Aquino pudo comprender tantos misterios de la fe, de la palabra, del Evangelio. Danos esa capacidad también a nosotros, por intercesión de este gran santo, podamos sentir cómo hoy la palabra de Dios llega a nuestros corazones y transforma nuestras vidas. Espíritu de Dios, ilumínanos y santifícanos. Les comparto hoy el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículos 26 al 34. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidan en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy quiero hablar del poder que tiene el reino de Dios en la vida de una persona. Porque el Señor dice: ¿con qué compararemos el reino de Dios? Vamos a compararlo con un grano de mostaza, vamos a compararlo con la semilla que se siembra en la tierra y de forma misteriosa va creciendo sin que el campesino sepa cómo. El Señor hace una explicación del reino de Dios a partir de estas dos realidades del ambiente, de su época. ¿Qué es el reino de Dios? Primero que todo, el reino de Dios significa cuando Dios llega a reinar en un corazón, en una persona. Cuando Dios llega, por ejemplo, en el caso de mi familia, cuando Jesús empezó a reinar en el corazón de este hogar, cuando Jesús empezó a reinar en mi papá, en mi mamá, cuando ellos empezaron a participar de los grupos de oración, cuando empezaron este camino de conversión, entonces llegó el reino de Dios a mi casa. ¿Por qué llegó el reino de Dios? Porque Jesús empezó a reinar en mi casa. Y en mi casa ya se oraba el rosario, no se faltaba misa los domingos. Dios empezó a reinar. Entonces dice Jesús: ¿cómo podemos comparar ese reino de Dios? Lo podemos comparar con la semilla que se pone en la tierra y mientras el campesino está durmiendo, la semilla va creciendo sin que él sepa cómo, de forma misteriosa. Pues hoy, después de largos años de estar siguiendo a Jesús, con mi familia, mi papá, mi mamá empezaron este camino, puede ser hace unos
26 años, más o menos. Hoy veo cómo el reino de Dios de verdad se parece a la semilla que se siembra y sin uno darse cuenta va germinando, va creciendo, va produciendo y es una cosa misteriosa. Por ejemplo, hoy yo pienso, la semilla que don Salvador y doña Luzmari le predicaron a mi papá, esa palabra que le predicaron en un seminario de vida en el Espíritu, por acá en una vereda cercana que llama La María, mi papá vivió su seminario de vida en el Espíritu. Esa semilla que sembraron, ellos no se dieron cuenta que después fue creciendo, brotando en el corazón de mi papá. Mi papá empezó a predicar en grupos, mi papá empezó a estudiar para el diaconado permanente, mi papá me apoyó en el camino al sacerdocio y miren ya dónde vamos, con una red de intercesión, con un canal de evangelización diario del Evangelio, con muchas misiones pastorales con mi hermano el padre Gerardo Andrés, Jorgito se está preparando, toda la familia estamos evangelizando. Y en lo que quiero hacer énfasis es en esa palabra inicial que se sembró y cómo la llegada del reino de Dios de verdad se parece a ese grano de mostaza. Esa actividad tan sencilla que mi papá hizo en un fin de semana, ir a un retiro de vida nueva, nos cambió la vida. Una vecina le dijo a mi mamá, poco antes de que mi papá hiciera ese retiro, le dijo: vecina, usted que está como en problemas, que la noto como triste, en dificultades con su esposo, vaya a un grupo de oración que hay aquí cerca, en la parroquia. Vaya, que eso le puede ayudar. Y mi mamá dijo, pues, está bien, me gusta la idea. Y se fue al grupo de oración. Y ahí empieza mi mamá una conversión, una vida de oración tremenda, al punto que la oración de mi mamá causó la conversión de mi papá, causó la restauración del hogar. La vecina que invitó a mi mamá a ese grupo, ¿qué se iba a imaginar? Que el reino de Dios era tan poderoso que con ella señalarle ese grupo de oración le estaba cambiando la vida a doña Rosa, a don Gerardo, a los hijos, a muchas personas, al mundo entero, ¿por qué no? Con esta palabra estamos transformando el mundo y todo empezó allá. Como se dice del Evangelio, la cosa comenzó en Galilea. Pues la cosa de este camino de conversión y evangelización de mi familia comenzó con mi mamá en ese grupito de oración donde ella iba a su grupo de oración con Jorgito, que estaba pequeñito, 4 o 5 años tenía Jorgito para entonces. Esto es algo increíble, queridos hermanos. Usted no se imagina lo que está pasando en usted cuando empezó a escuchar el Evangelio diario del Padre Ronald. Usted no se imagina lo que empezó a pasar en su vida interior, en lo que no se ve, como la semilla que se mete en la tierra y no se ve qué está pasando, pero ahí se está germinando esa semilla y cuando usted menos lo piensa, brota, nace una nueva planta y todo es misterioso. Después a cosechar. Hoy estamos cosechando ese retiro de vida nueva que hizo mi papá. Hoy estamos cosechando esa invitación que esa señora le hizo a mi mamá. Vaya al grupo de oración. Benditas personas de ese grupo de oración que guiaron a mi mamá, que le predicaron. Ese sea el reino de Dios que yo les predico. Un reino que tiene poder, que cuando llega a un corazón, a una persona, transforma todo. Cuando Jesús llega a reinar a una familia, a un corazón, todo se transforma, todo se hace nuevo. Esto es increíble, queridos hermanos. Todos los días voy viendo este poder del reino de Dios. Nada más el martes pasado, celebramos una Eucaristía de oración por los enfermos en la parroquia de la Santísima Trinidad, allí en Roldanillo. Casualmente fue la parroquia donde mi mamá vivió su experiencia de el bautismo en el Espíritu con el grupo oración. Fue la parroquia
donde después, en el 2016, le celebramos la Eucaristía de exequias a mi mamá. Y fue la parroquia donde estuve el martes celebrando la Eucaristía. El reino de Dios es tan poderoso que una palabrita cambia la vida de una persona. El martes, mientras estaba en la homilía, el Señor pone una emoción en mi corazón y me dice: lance la red para la confesión, como era la conversión de San Pablo. Entonces dije yo: voy a hacer una oferta. Si aquí hay personas que llevan más de 10 años sin confesarse, me voy a quedar al final de la Eucaristía y lo voy a confesar. Y ya eran como las 8:30 de la noche cuando estaba diciendo eso. Ya era tardecito. Pero sentí esa emoción. Que no importaba que iba a terminar más tarde, que tenía que después subir hacia mi pueblo, hacia la Tulia. No importaba. Había que lanzar la red. Y dije: voy a hacer una oferta mayor aún. El que tenga más de 5 años sin confesarse, lo confieso. Resultaron más de 10 personas que se confesaron. Y entre ellas, personas que llevan 7 años sin confesarse, 10 años sin confesarse. Me llegó entre esas personas una que me dijo: yo creo que yo soy el pez gordo que usted está esperando. 23 años sin confesarse y ese día se confesó, se fue feliz, le di un abrazo. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Todo porque es que el reino de Dios tiene mucho poder, es muy misterioso. Yo solo dije una palabra, yo solo dije: si hay alguien sin confesarse de muchos años, hoy es la conversión suya. Y esas personas me decían: sentí que era para mí esa palabra que usted dijo, Padre, y se confesaron. Quiero convencerte, quiero infundir en tu corazón la convicción de que el reino de Dios es poderoso, que no estamos tratando con algo improvisado, sino que vamos a lo seguro, que vamos es con la firmeza de la palabra de Dios, que tiene poder, que transforma vidas, que transforma rostros tristes en los más alegres, que transforma hogares destruidos como el hogar mío en aquel entonces cuando mi papá y mi mamá se han separado, y Dios los transformó y los unió nuevamente. Y aquí estamos evangelizando. Ese es el reino de Dios. Hoy toca a tu puerta. Ábrele la puerta al Señor y deja que haga su obra en tu vida. El Señor esté con ustedes y les bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos y que Santo Tomás de Aquino interceda por nosotros.